Continuamos entonces con estos videos de la unidad número 3 de aldehídos y cetonas y su reactividad. En esta parte comenzaremos a hablar de algunas reacciones de formación de enlaces carbono-carbono y carbono-nitrógeno, obviamente en el carbono carbonílico. La primera de ellas es alguna de las reacciones que veremos que yo llamo con apellido. ¿Sí? Son varias de ellas. La primera es la reacción de Grignard. La reacción de Grignard tiene una particularidad que sirve en general, o así fue el que la descubrió, el que la, pues sí, el que la descubrió, el que la hizo por primera vez, para preparar alcoholes, ¿sí? Para preparar alcoholes que son alcoholes primarios, secundarios o terciarios a partir de compuestos carbonílicos, compuestos como son aldehídos y cetonas. Aquí, bueno, sigan por favor poco la nomenclatura que les pongo. R1 y R2 pueden ser grupos alquil o aril, es decir, cadenas hidrocarbonadas con carbonos sp2 normales, o sp2, sp3 y otros aril, que serían aromáticos, o bien pueden ser hidrógenos, de ahí que bueno, puedan ser aldehídos o cetonas. R3, que ya veremos, puede ser igual un grupo alquilo aril. R4, que ahorita veremos. Y, que veremos más adelante, es un grupo saliente, ya se imaginarán que puede ser. Y bueno, a eso es lo que dice la nomenclatura. Esto, ojo, es lo que sirve para, o lo que conocemos como el reactivo de Grignard, que es una cadena hidrocarbonada unida a un complejo organometálico de halógeno con magnesio. El halógeno puede ser cloro, bromo o yodo. Entonces, a partir de un compuesto carbonílico, inicialmente se pudieron preparar alcoholes primarios, secundarios o terciarios. ¿Esto de qué depende? Pues de qué tipo de compuesto carbonílico fuera. Posteriormente se vio la versatilidad de esta reacción, ya que, bueno, después de preparar el reactivo de Grignard, por ejemplo aquí para el bromuro de etilo, que reacciona con el metal de magnesio en presencia de un éter, en este caso éter etílico, para preparar el reactivo organometálico, que esto está escrito así, pero en realidad reacciona como algo parecido a esto. Acá se dibuja como con un enlace covalente y acá como si fuera un compuesto iónico, pero pues no es ni el uno y el otro, no se ha esclarecido bien cómo es, pero lo que sí es cierto es que el carbono que está ligado, digamos, al magnesio, actúa como un carbanión. Y ustedes saben que los carbaniones son muy básicos. Les decía que esta reacción tiene versatilidad, porque si en lugar de un compuesto carbonílico de tipo aldehído cetona utilizamos un derivado de ácido carboxílico, podemos preparar alcoholes terciarios. Si usamos nitrilos, los nitrilos que tienen el grupo nitrilo, podemos preparar cetonas. Y si partimos desde el CO2, del dióxido de carbono, podemos preparar ácidos carboxílicos. Fíjense que en cada una de estas cuatro esquemas siempre hay dos pasos de reacción, el primero y el segundo. Bueno, propiamente el primer paso o el paso previo al uno sería este, ¿no? La formación del reactivo de Grignard. Ya que está formado, comienza la reacción propiamente con el compuesto carbonílico. Primer paso. Segundo paso, por eso está el 2, dice aquí workup, que es básicamente un tratamiento, es, por ejemplo, un tratamiento ácido para protonar un oxígeno que está cargado negativamente, por ejemplo. Entonces, retomando la versión primigenia de la reacción de Grignard, lo que sucede es tener un compuesto carbonílico para preparar alcoholes. ¿Cómo sucede? Pues les decía, esto, bueno, a veces se pinta, depende del libro, como un enlace covalente, a veces se pinta como un carbanión, pero lo que es importante que quede claro es que va a haber un ataque nucleofílico desde estos electrones y por supuesto se rompe el enlace pi para formar un intermedio tetraédrico que tiene carga. Como les decía, el tratamiento, el segundo paso, el workup, se hace con algo ácido para romper esta interacción con un ácido, protonar el oxígeno y obtener en este caso un alcohol primario. Partiendo aquí, como pueden ustedes ver, desde el
metanal o el formaldehído. Esta misma reacción la podemos hacer, por ejemplo, partiendo desde un aldehído como el propanal para obtener alcoholes secundarios o desde una acetona para obtener alcoholes terciarios. Fíjense que, bueno, básicamente se está repitiendo lo mismo, el mismo paso, ¿no? Y el trabajar, el protonar el oxígeno cargado negativamente. Fíjense también cómo están marcados, ¿no? Las dos cadenas que se unen. No solamente es la formación de un alcohol, sino la elongación de la cadena, es decir, hacerla un poco más larga. Como les decía, también vamos a revisar un poco las reacciones que tienen los compuestos carbonílicos ante los átomos de nitrógeno. Si ustedes recuerdan, los átomos de nitrógeno tienen un comportamiento, los átomos de nitrógeno en aminas tienen un comportamiento de bases, es decir, ceden pares de electrones. Entonces puede haber de dos tipos. Tenemos el aldehído, la acetona y una amina primaria. Esto va a dar como consecuencia la formación de un compuesto que se llama imina y tiene la particularidad, vean, de formar un doble enlace carbono-nitrógeno, que en esencia sustituiría el carbono carbonílico o el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Y también se elonga la cadena. Si partimos de una amina primaria. Si partimos de una amina secundaria, se forma una estructura distinta. No una imina, sino una que se llama enamina. ¿Por qué en? Porque hay doble enlace entre carbonos y es una amina. ¿Sale? Vean la diferencia. Vamos a hacer los mecanismos para que quede clara. Pero en uno se forma un doble enlace carbono-nitrógeno, en otro se forma un doble enlace carbono-carbono. ¿A qué es debido esto? Pues probablemente ya se dieron cuenta a que en un caso partimos de amina primaria y en otro de amina secundaria. Cabe resaltar que las aminas terciarias no son muy reactivas, su basicidad es menor en cuanto a ataques nucleofílicos comparado con las aminas primarias y secundarias. Entonces, primero, ¿cómo se forman las iminas? Pues probablemente ya se lo imaginan, el ataque nucleofílico del átomo de nitrógeno al carbonilo, la especie nucleófila, la especie electrófila. Se rompe el enlace pi, se forma un primer intermedio tetraédrico en el que, ojo, tenemos dos cargas, una negativa y una positiva. En el medio de reacción puede haber una especie donadora de protones, que bueno, propiamente sería una base de Bronsted-Lowry. ¿Para qué? Pues para que esa carga del oxígeno se pierda y se estabilice parcialmente, formando un intermedio de este tipo. Aquí quería resaltar, porque ya no pude corregirlo, que aquí no deben ser, no es dos, sino son un hidrógeno, ¿no? Un hidrógeno acá y otro abajo. Este 2 está sobrando. Este intermedio que tenemos, sigue siendo tetraédrico, se le llama carbinolamina N-protonada. ¿Por qué? Porque el átomo de nitrógeno tiene carga positiva. Aquí, en una serie de dos pasos, lo que vamos a lograr es que ese protón que protonaba a la amina protone el oxígeno. ¿Para qué? Pues nosotros queremos obtener una imina y queremos desplazar el hidroxilo. Y para ello ustedes ya saben bien que hay que convertirlo en un buen grupo saliente. Entonces la base se protona, tenemos el intermedio tetraédrico neutro, la carbinolamina, que se va a protonar ahora en el oxígeno para tener lo que necesitamos, es decir, un buen grupo saliente. De tener un oxianión, que es un pésimo grupo saliente, tenemos un precursor de agua, que como ustedes bien saben es una base débil y un excelente grupo saliente. ¿Qué va a suceder? Pues se rompe el enlace entre el oxígeno y el carbono, y eso, bueno, esa atracción, esa elongación de ese enlace hace que se atraigan los electrones del nitrógeno y se desplacen. Y se da una eliminación de agua. Ya que está formada pues, prácticamente la imina, lo que sería la imina protonada, como dice aquí, ¿qué va a pasar? Pues la base conjugada de este ácido que quedó libre, que sería esta, se va a llevar ese protoncito, ese hidrógeno ácido.
Recuerden que los enlaces entre heteroátomos e hidrógenos son lábiles, son fáciles de romper y es ácido. Eso va a hacer que el nitrógeno recupere los electrones libres y forme la imina. ¿Qué compuestos se pueden hacer con las iminas? Pues miren, por ejemplo, iminas de este tipo, iminas aromáticas, se pueden hacer otros compuestos, ¿no?, más largos, diferentes, en el que, bueno, reaccionan aminas, en este caso las dos son aminas primarias, porque solamente tienen unidos un carbono al nitrógeno, y de algunos derivados también se puede dar. Por ejemplo, no solamente aminas como tales, ¿no? Podemos tener un compuesto carbonílico como el benzaldehído con esto que se llama hidroxilamina. No es una amina como tal, ¿por qué? Porque no está unido a una cadena hidrocarbonada. En estas condiciones preparamos un compuesto de este tipo que se llama oxima. También podemos usar una hidracina, que es casi como un dímero de, de, de especies NH2 que forman compuestos que se llaman hidrazonas. También este otro que es nuevo, que es la semicarbacida, donde tenemos 3 nitrógenos, pero solo el de este extremo es el que reacciona. ¿Por qué? Porque tanto este nitrógeno como este participan en resonancia aquí en torno al carbono carbonílico. Esta especie que se llama carbamato no reacciona, reacciona solamente el nitrógeno que está al lado. Esta es una semicarbacida y da como resultado una semicarbazona. Otros derivados, por ejemplo, que se usan para identificar carbohidratos, como veremos después, la fenilhidracina reacciona en este caso con la ciclopentanona para hacer una fenilhidrazona, o un compuesto derivado que es la 2,4-dinitrofenilhidracina, pues forma esta hidrazona. Rápidamente, ¿en dónde podemos aplicar algo como esto? No se asusten, es un poquito más complejo, pero es interesante porque nos va a dar un heterociclo. Tenemos dos compuestos, una fenilhidracina y nuestro compuesto carbonílico. En presencia de un catalizador ácido, hay una pérdida de agua. Ojo con los colores, con los códigos de colores para que lo puedan ir siguiendo. Como ustedes bien ya pueden darse cuenta, aquí pues la eliminación de agua salió de aquí, el desplazamiento de este y la formación de dos nuevos enlaces, que son estos. Aquí pueden pasar dos cosas: que se haga la insaturación, o bueno, hay un equilibrio, ¿no?, que está aquí, como tipo cetoenólico en hidracina, en donde, bueno, el doble enlace se traslada hacia la cadena, hacia acá o hacia acá. Y esos nos pueden dar dos diferentes estructuras de indoles, que son, esto es un indol, este benceno fusionado con este pirrol es un indol. Es una estructura que se encuentra en varios compuestos que son bioactivos, químicamente bioactivos. ¿Sale? Entonces, ¿cómo sucede rápidamente? No se me asusten. Pues después de que se forma que se protona con el catalizador ácido, hay aquí un rearreglo, se le llama 3,3, un intermedio, en el que, bueno, vean cómo se rompen, se forman los enlaces, se genera aquí un nuevo enlace entre el anillo aromático y la cadena, y lo más importante aquí quizás es que se rompe el enlace nitrógeno-nitrógeno, que no es muy estable, que digamos. Se forma este intermedio y fíjense que el nitrógeno está cargado positivamente. ¿Eso qué hace? Pues que estos enlaces se polaricen más y este carbono de aquí, este carbono tipo carbonilo, ¿no?, sea muy electrófilo. Entonces hay un ataque nucleofílico de este nitrógeno hacia acá, lo que va a dar como consecuencia que se forme el anillo de 5 miembros del heterociclo, ¿no?, contiene el nitrógeno, que después, bueno, va a salir este nitrógeno, entra el par electrónico del, del nitrógeno aquí. Para desplazarlo se roba un protón de acá abajo para salir como amoníaco,
y se forme el indol. El caso de las enaminas, fíjense que es muy, pero muy parecido. Igual inicia con el ataque nucleofílico, ojo que aquí la amina es secundaria, y se forma otra vez el intermedio tetraédrico con dos cargas. ¿Qué pasa? Que no es muy estable, se va a protonar y obtenemos el intermedio donde ya está estabilizado. Ojo, no les mencioné anteriormente, pero aquí sí, fíjense que todo el tiempo están en equilibrio, es decir, estas mismas condiciones pueden ir hacia un lado o hacia el otro. Nosotros queremos explicar cómo se forma la enamina sacando el hidroxilo de allí. Bueno, aquí de nueva cuenta va a haber un intercambio de este protón desde el compuesto N protonado hasta el oxígeno para sacarlo como agua. Entonces, esta carbinolamina N protonada se desprotona para estabilizar y tener el intermedio tetraédrico neutro para posteriormente transferir ese protón al oxígeno del hidroxilo, el cual va a dar exactamente la carbinolamina ahora O protonada, o sea, oxígeno protonada, que va a ser desplazada y sacada de ahí por eliminación de agua. Exactamente igual que la formación de iminas. Aquí viene la pequeña diferencia. ¿Qué sucede? Que al ser amina, ser una amina secundaria, pues no tiene hidrógenos para ceder al medio, ¿no? Como sucedía en la imina. ¿Qué sucede? Pues al no tener nitrógenos y no ser fáciles de sacar estas cadenas o estos carbonos, pues acuérdense de los carbonos alfa, estos dos, que al tener protones en una estructura de este tipo, esos protones se vuelven ácidos. Eso estabiliza, rompiendo el enlace pi, el nitrógeno, y uno de esos hidrógenos en alfa se cede al medio, en este caso a la base que habíamos usado antes, para formar el doble enlace que nos da la formación de la enamina. ¿Dónde podemos ver esto? Pues lo podemos ver en reacciones de este tipo, en la que se forman este tipo de intermedios o de productos, mejor dicho. Y de esta manera terminamos este video.